Hoy día vamos a hablar acerca de constitucionalismo, sus orígenes y una línea de tiempo acerca del constitucionalismo salvadoreño. Como concepto de constitucionalismo tenemos que es un sistema político y jurídico que busca delimitar el poder de un gobierno en un país por medio de la ley suprema. Cuando hablamos de que es político y jurídico, en cuanto a lo político nos referimos a que organiza el poder del país, organiza el poder del gobierno, y es jurídico porque usa las leyes obligatorias para poder controlarlo. Y acerca de lo que es la ley suprema escrita, estamos hablando acerca de lo que es la Constitución, que es la que regula tanto el poder político como el jurídico. En cuanto a la dimensión política, tenemos que crear las instituciones para repartir el poder. Entre ellas están lo que son los tres órganos: legislativo, ejecutivo y judicial. Y también en la dimensión jurídica tiene lo que es la norma suprema, que es la Constitución, que es donde se basa para poder repartir lo que son las obligaciones, funciones de cada órgano, y es la que garantiza que se cumplan y se respeten todo lo que son los derechos de los ciudadanos. Una de las ideas claves o uno de los objetivos principales del constitucionalismo es limitar el gobierno, es decir, que asegurar que el gobierno no tenga el poder absoluto para poder así evitar los abusos y asegurar que se respeten los derechos humanos y que el poder esté dividido en diferentes órganos para garantizar que se cumplan las leyes escritas en la Constitución y se respeten todos los derechos establecidos para los ciudadanos. En cuanto a la historia del constitucionalismo, se viene dando desde la antigüedad y la Edad Media. En antigua Grecia, por ejemplo, Aristóteles introdujo un tipo de concepto de política o de gobierno mixto que entre la democracia y la aristocracia. Él combinaba democracia y aristocracia para garantizar lo que era la estabilidad social. También tenemos lo que es la antigua Roma. Esta aportó un concepto de ley escrita en la cual lograba distinguir lo que era el derecho público, que era el Estado, y el derecho privado, que era el ciudadano. Asimismo tenemos también lo que es la Carta Magna de Inglaterra de 1215, que fue un acuerdo entre el rey y los ciudadanos, en el cual el rey se comprometía a respetar ciertos derechos que tenían los ciudadanos a poseer propiedades, entre otros derechos. También tenemos lo que es el constitucionalismo moderno, que data desde el siglo XVII al siglo XVIII. Para este cambio o introducir este nuevo tipo de constitucionalismo se basó en tres etapas o en tres revoluciones. Una de ellas fue la Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688, el cual obtuvo como resultado que se firmara la Carta de Derechos en 1689 tras el derrocamiento del rey Jacobo II. La otra revolución fue la Revolución Estadounidense de 1776. En este hecho, las 13 colonias de ese momento de los Estados Unidos declararon su independencia de lo que era la corona británica, obteniendo su propia constitución en 1787.
La tercera revolución fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político que sacudió Francia desde 1789 hasta 1799. Tras el derrocamiento del rey Luis XV, se firmaron lo que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Esos fueron algunos datos más importantes o más relevantes acerca de la historia del constitucionalismo en la antigüedad y la Edad Media. Evolución del constitucionalismo. Comprenderemos cómo la Constitución pasó a ser de un simple marco legal a una garantía efectiva de derechos humanos, y asimismo analizaremos con detalle cómo el desarrollo en este proceso a lo largo de las distintas etapas históricas. Constitucionalismo clásico o liberal. En los siglos XVIII y XIX, la Constitución se concibió principalmente como un límite formal entre el poder del Estado para proteger las libertades individuales y de la propiedad privada. En este paradigma, la ley aprobada por el Parlamento era la máxima norma. Constitucionalismo social. A principios del siglo XX surge el constitucionalismo social. Aquí se entiende que no basta con defender la libertad individual, sino que también el Estado debe intervenir activamente para garantizar las condiciones mínimas de justicia social. Se incorporan los derechos como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. Estado constitucional del derecho. Hay autores claves como Lowenstein y Herbert, ya que ellos destacan que la Constitución adquiere una supremacía normativa efectiva. No basta con una Constitución escrita, sino que se requiere que sea jurídicamente vinculante con salas como los tribunales constitucionales y que garanticen su cumplimiento y protejan los derechos fundamentales. Evolución general con la historia constitucional de El Salvador a través de sus periodos. En el periodo germinal, pasando de la historia constitucional de El Salvador, las primeras 7 constituciones tras la disolución de la República Federal de Centroamérica, en esa etapa se caracteriza ya que tiene una visión estatalista, inestabilidad institucional y la ausencia de los mecanismos de control constitucionales. El Estado liberal es un periodo inicial de la Constitución de 1886. Es la de mayor vigencia ya que forma parte de la historia salvadoreña. Consolidó los derechos y libertades individuales de la Corte Liberal, aunque sufrió una irrupción autoritaria con la Constitución de 1933. Periodo social. En 1950 se produce un cambio de paradigma con la República del 48. La Constitución de 1950 se incorpora por primera vez en el título dedicado a los derechos sociales como el trabajo, la familia y la seguridad social, sin abandonar los derechos individuales. La Constitución de 1962 mantuvo la misma estructura. Y como último punto tenemos el periodo democrático de 1983 hasta la actualidad. En este periodo promulga durante el conflicto armado, ya que en 1992, tras los acuerdos de paz, se fortaleció la protección de los derechos humanos, la Fuerza Armada pasó a ser subordinada y el poder civil se fue asentando durante las bases del sistema democrático actual. En conclusión, el constitucionalismo ha sido un proceso histórico continuo para limitar el poder político y garantizar la dignidad humana. En El Salvador, la transición desde la inestabilidad del siglo XX hasta la consolidación democrática tras los acuerdos de paz demuestra un valor constitucional de norma suprema y garantiza que nuestros derechos sean fundamentales. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Stephanie Mengíbar y le voy a hablar sobre la línea del tiempo de las constituciones del Estado salvadoreño. El Estado salvadoreño cuenta con una historia constitucional temprana. Dentro de Latinoamérica, desde su independencia, ha tenido 13 constituciones
promulgadas en 1824, en 1841, 1864, 1871, 1872, 1880, 1883, 1886, 1939, 1945, 1950, 1962, 1983. Esta última actualmente vigente. No obstante, dicha temprana tradición constitucional no implicó desde un inicio el cumplimiento de los fines propios del constitucionalismo democrático, pues buena parte del siglo XIX y siglo XX fueron marcadas por golpes de Estado, regímenes autoritarios que interrumpieron la vigencia de los textos constitucionales. La doctrina agrupa este desarrollo en 4 grandes periodos: el periodo germinal o posidependencia, 1824 a 1886, el periodo liberal, que fue en 1886 a 1950, el periodo social, 1950-1979, y el periodo democrático, iniciando con la Constitución de 1983 y consolidando a unos acuerdos de paz que fueron firmados en 1992. Muchas gracias.